buenas noches. Nos da mucho gusto saludarles en el programa En la Línea con mi compañera Georgina Gaxiola y Raúl Sánchez Carrillo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, buenas noches Georgina, buenas noches Félix. ¿Cómo ven las cosas? ¿Siguen igual, peor o regular? Bueno, si viéramos una muy aérea vista de todo, las cosas no van mejor en función de la inseguridad, que es igual a enfrentamientos ahora más intensos entre Ejército y Guardia Nacional contra delincuentes de bandas del crimen organizado. O sea, se ha agravado esto por la participación del crimen, de los cárteles más bien, sí, del crimen organizado en muchos aspectos, e incluso ahora sabemos por las notas que se publican constantemente que los militares pues persiguen y liquidan a delincuentes, pero los delincuentes también le ponen verdaderas celadas al ejército y hay muchos muertos por todos lados. Sí, claro, además lo del crimen organizado ya tiene un nivel diferente, por ejemplo, como las armas que utilizan, que son mucho más sofisticadas, automáticas, etcétera, y muchas veces con mayor poder de lo que tienen los propios militares. Infortunadamente, nuestro país ha caído en esa situación de choques de policías contra delincuentes, de delincuentes contra soldados, de soldados contra delincuentes y etcétera, etcétera. El grave problema de esto es que hay constantes homicidios en nuestro país, o son del lado de los militares, o son del lado de los delincuentes, o son del lado de los policías, Raúl. Bueno, hay un dato que es muy impactante en relación a que van en este año ya 138,000 muertos. ¿Cuántos? 138,000 muertos registrados. Esto quiere decir que duplica casi lo que en el sexenio de Felipe Calderón hubo entre los muertos civiles y lo que tiene que ver con lo que había declarado de la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, hoy, como bien señalan, un patrullaje o una revisión terrena, a veces le salen los narcotraficantes o el crimen organizado y matan a soldados y tienen que defenderse los soldados. Bueno, 138,000 muertos entre delincuentes, militares y soldados, entre delincuentes, militares y policías, es mucha sangre y muchos decesos. Yo supongo, Georgina, que nuestros cuerpos policíacos de la Ciudad de México, junto con los de varios estados, ya no tienen capacidad para localizar a los responsables de los homicidios, de tantos homicidios que han sucedido, ya sea de policías, o ya sea de soldados, o ya sea de algunas otras autoridades. ¿No hay remedio a esto? Yo, en mi opinión, no la veo por el momento. Creo que se han desmantelado las policías estatales y municipales a lo largo de los años y finalmente ahora con la Guardia Nacional. Y también, pues todos esos años con tan bajos salarios y con tan bajas posibilidades laborales, etcétera, pues las policías muchas veces tuvieron la necesidad de pasarse a ayudar al crimen organizado y creo que eso es algo que no se ha arreglado a pesar de que se haya dado la responsabilidad a los militares. Hace pocos años, Raúl, tú los viviste, yo también cuando fuimos reporteros, que pues a veces había algunos enfrentamientos entre agentes del servicio secreto cuando nació el servicio secreto de la jefatura de policía, pero pues detenían a algunos delincuentes, los llevaban al famoso Pocito. Hace recordar aquel lugar de allá del rumbo de la calzada de Guadalupe, sí, o de la villa, que era donde llevaban a delincuentes y decían que les daban sus calentadas para que hablaran o confesaran sus delitos. El asunto es que a partir de esas fechas, hablamos del gobierno de Echeverría para acá, empezó a crecer y crecer y más crecer
esa lucha, esa batalla entre policías, ladrones y hasta miembros del ejército. Tú recordarás que los militares tuvieron prohibido, pues durante muchos años, yo creo que desde los años 17 que se creó la Constitución, que tenían los militares prohibido participar en asuntos policíacos. Sí. Pero ya, como decimos, de la época de Echeverría para acá, empezaron a participar los militares en investigaciones de delitos comunes, que así le llaman a los cometidos por delincuentes, y también la participación de policías en contra de los delincuentes. Esto ya no tuvo remedio, ¿verdad? No, porque además, en la actualidad, como lo mencionaba Georgina Gagiola hace un momento, la capacidad de fuego de los delincuentes de los cárteles son impresionantes, los calibres y la cantidad de miles y miles de cartuchos que pueden entenderse que hay en una balacera de duración de 3 y 4 horas con el tableteo, miles de cartuchos. ¿Cómo es que tienen tanto poder? No se sabe. Bueno, se supone que es porque entran armas de Estados Unidos y quizás cientos de miles de cartuchos. Nadie padece por parque, como se dice. Y el ejército ha tenido entonces que mejorar los calibres sin que se compare, por ejemplo, a un .50 que es capaz de perforar 2 rieles de tren o bajar un helicóptero. Atravesar, nos dicen que haga un automóvil de lado a lado. Sí, de lado a lado, incluyendo monobloc, que es la parte más sólida, ¿no?, de un automóvil. Y claro, hay balas, por ejemplo, de punta azul, que es para matar... Hablan de una bala de calibre 50 que lo perfora todo. Sí, te comentaba, y además hay unas que son para perforar chalecos contra balas, las de punta azul. Pero independientemente de esto también se suma el hecho de que la delincuencia organizada manda blindar artesanalmente, quiere decir en talleres, vehículos que son auténticos monstruos blindados, pero que resisten perfectamente los impactos de bala. No en pocas ocasiones, últimamente, ha asegurado el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, armas de grueso calibre, chalecos tácticos, vehículos... ¿Esa resistencia es por la solidez de la construcción de los vehículos? Claro, pues son las placas de acero que ponen en las ventanillas, en el parabrisas, dejando solamente un espacio que pueda ver por dónde conduce el que lleva el vehículo. ¿Y esos vehículos se fabrican o se venden en México? No, se los mandan modificar en talleres donde les hacen ese blindaje, talleres que están bajo amenaza de que si no hacen el trabajo incendian el taller y matan a los dueños. Claro que cuando blindan les pagan eso también. Por eso es que existen esos vehículos. En toda la República Georgina los tiroteos son intensos. Todos los días estamos escuchando noticias de casi todos los estados de la República, fundamentalmente de Veracruz y del norte, y ahora ya también Guanajuato, en fin, Guerrero, Oaxaca, por este cruce de fuego graneado entre policías, delincuentes y ahora militares. ¿A dónde vamos a llegar si los militares eran cosa sagrada, eran cosa intocable? Nadie se podía meter con los militares, ni los militares se metían a perseguir delincuentes, y vean a dónde hemos llegado. Exactamente, porque además se incluyó a los militares precisamente como para detener al crimen organizado, y lo que hemos visto es que es todavía peor. También ha evolucionado el crimen, no solamente en el tráfico de drogas, sino en el derecho de piso, en el secuestro, en diferentes actividades delictivas que tampoco los militares pueden contener. Ya nos vamos porque se nos acabó el tiempo. Solamente les queremos decir que en los medios policíacos y los informativos hay la convicción de que esto se intensifica, de que cada día más se enfrentan militares hasta con los propios policías,
y con delincuentes, y esto es una masacre que quién sabe cómo vaya a terminar algún día, Raúl. Efectivamente, y bueno, antes de despedirnos, agradecer al auditorio que nos recibe en sus hogares, saludarlos y buenas noches. Muy buenas Muy noches. buenas noches. Estaremos en la próxima. Que tengan ustedes muy buena noche.